damos gracias a Dios por la bendición de poder conectarnos y de poder estar juntos compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo de ella. En el día de hoy vamos a comenzar con una serie, con un estudio basado en el pasaje de Efesios 6, versículos del 10 al 20, el cual es un pasaje bien conocido por todos y trata acerca de la armadura de Dios. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca de un tema introductorio sobre los primeros textos de este pasaje. Y bueno, a partir de mañana y durante toda la semana vamos a estar compartiendo sobre cuáles son las partes de esta armadura de Dios y cuál es la utilidad que Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso y nos enseña a nosotros acerca de esta armadura. Dice la palabra de Dios en los versículos del 10 al 12 de Efesios 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te agradecemos en esta hora por la bendición de poder compartir de tu palabra. Te pedimos que tú llegues a todas las vidas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, Padre. Te pedimos que seas tú a través de mí, que tú hables, Señor, a cada una de esas vidas y me hables a mí también en este tiempo. Te pedimos que tu amor, tu gracia y tu misericordia estén en este lugar, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quisiera hacerle una pregunta, y aunque es un pasaje bien conocido por todos, quizás hay alguien que nos esté escuchando, nos esté mirando, que no conozca de lo que estamos hablando, y quisiera que prestaran mucha atención a estas dos preguntas que voy a hacer. La primera es: ¿conoces la armadura de Dios? ¿Conoces cuáles son las partes de la armadura de Dios? Bueno, si no la conoces, durante esta semana vamos a estar hablando de ella y espero que la puedas conocer mejor, puedas saber para qué se utiliza cada una de estas partes y la importancia que tiene la armadura de Dios. Y precisamente esta es la segunda pregunta: ¿qué importancia tiene la armadura de Dios? Veamos la respuesta a esta pregunta en el versículo 11, en su segunda parte, pero vamos a leer el versículo 11 completo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Y dice ahora: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, aquí está la importancia de la armadura de Dios. Para que podamos estar firmes cuando Satanás venga a tentarnos. Para que podamos estar firmes cuando Satanás nos quiera zarandear. Hermano, es muy importante usar bien la armadura de Dios. Pablo nos enseña, tanto a la iglesia de Éfeso como a cada uno de nosotros, a usar la armadura de Dios, a saber para qué es la armadura de Dios. Y nos da detalles específicos, detalles importantes, y que si lo buscamos y lo afirmamos con otros pasajes en la Biblia, seguramente nos vamos a dar cuenta de que la armadura de Dios es una garantía para el cristiano, es una garantía para la vida del cristiano y para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades que vienen a nuestra vida. Hermano, hay dos cosas muy importantes que podemos ver en el verso 12. Y lo primero que dice el verso 12 es que nuestras luchas no son contra sangre y carne. Hermanos, nuestra lucha no es ni con nuestra familia, ni con nuestros hijos. Nuestra lucha no es contra nuestros padres, contra nuestros abuelos, contra nuestros vecinos, contra la cuadra, ni contra nadie, hermano. Nuestra lucha tampoco es contra los líderes de la iglesia, con la persona que se nos sienta al lado de la iglesia, con quien trabajamos en algún ministerio. No, hermano. Nuestra lucha, dice el texto bien claro, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Hermano, o sea, nuestra lucha es contra Satanás y contra todas esas cosas que vienen a nuestra vida para hacernos daño, para hacernos caer en el pecado, todas esas vías que Satanás utiliza para que nosotros caigamos, para que flaqueemos y para que pequemos y nos alejemos de nuestro Dios. Hermanos, muchas veces nos sucede que la tomamos contra la persona que está a nuestro lado, muchas veces la tomamos contra nuestro vecino, contra nuestra familia, porque sencillamente nos hicieron algún daño, sencillamente nos maltrataron en un momento determinado. También la tomamos contra nuestras amistades, ya sea en el centro de trabajo, en la escuela, donde quiera, porque se burlan de nosotros por seguir a Cristo, porque nos hacen bullying, porque nos maltratan por seguir a Cristo. Y hermanos, la palabra de Dios nos da no 2 textos, sino 2 enseñanzas acerca de eso. La primera de ellas es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y seguramente nos ha pasado muchas veces por la cabeza la pregunta: ¿cómo me amo yo? ¿Cómo me amo yo? Y si nos respondemos cómo nos amamos nosotros, sencillamente es un amor tan grande que no podríamos explicar. Porque nosotros nos cuidamos, tratamos de alimentarnos bien y tratamos de muchas cosas para mantener nuestro cuerpo, para mantenernos nosotros mismos de una manera agradable y de una manera buscando estar bien. Entonces la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hermano, también hay otra promesa donde Cristo nos enseña que no debemos perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y aunque es un número súper grande, que lo vamos a ver en el video, lo van a ver, sencillamente si notáramos en un número, podríamos darnos cuenta que aunque es un número que nunca podríamos llegar ahí, si pudiéramos pensar que el perdón tiene un fin, y no es así. La enseñanza que Cristo quiso dar con este ejemplo de no perdonar hasta 7, sino hasta 70 veces 7, lo que nos quiso decir es que el perdón no es algo que tiene fin. Siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Hermanos, podemos recibir de parte de cualquier persona maltrato físico, maltrato emocional, bullying, nos pueden perseguir, se pueden burlar de nosotros por seguir a Cristo. Pero sepa siempre que nuestra lucha no es contra esas personas. Nuestra lucha es contra Satanás, que es el que pone en esas personas, el que nos digan esas cosas. Es el que pone en esas personas que nos maltraten, que nos humillen, que nos hagan bullying, que nos persigan. Quiere que nosotros respondamos a esas personas, que nosotros ofendamos a esas personas y que tratemos a esas personas con falta de amor, que no le perdonemos a esas personas y que actuemos como Él quiere que nosotros actuemos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo, a amar a esas personas, pero también nos enseña a perdonar cuantas veces sea necesario. Hermanos, este es el tema en el día de hoy y que Pablo nos quiere decir antes de entrar en todas las partes de la armadura de Dios, antes de conocer cada una de las partes. Y antes de terminar, quisiera citarle las 6 partes de la armadura de Dios. La primera de ellas, el cinturón de la verdad. Lo encontramos en Efesios 6:14. La segunda, la coraza de justicia. En el mismo verso 14 lo podemos encontrar. El calzado del Evangelio de la paz, en el verso 15. El escudo de la fe, en el verso 16. El casco de la salvación, en el verso 17. Y la espada del Espíritu, en el mismo verso 17. Esta semana estaremos compartiendo todos los días uno de estos puntos o una de estas partes de la armadura de Dios. Esperemos que sea una semana de bendición, sea una serie
de reflexiones, de devocionales bien profundos, que podamos juntos aprender de la palabra de Dios y que podamos juntos comprender cuál es la enseñanza que Dios nos da a través de este pasaje a nuestras vidas. Y que al final de esta semana podamos comprender la importancia que tiene el usar la armadura de Dios, el vestirnos de la armadura de Dios, el estar a la espera siempre de que Satanás pueda venir a tentarnos, de que Satanás pueda venir a tratar de que flaqueemos, de que caigamos en el pecado. Y nosotros estar ahí con la armadura puesta, preparados para esa lucha, para estar firmes con la armadura de Dios, como dice su palabra. Espero que este tiempo haya sido de mucha bendición, que el Señor los bendiga y que mañana podamos conectarnos nuevamente para aprender más acerca de la palabra de Dios. Dios les bendiga.